Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición de Quórum. Feliz viernes para todos. Estamos obviamente con la actualidad parlamentaria, una semana que va finalizando con mucha actividad en sesiones. También hubo actividad de comisión, pero prácticamente nada, porque recordemos que la semana anterior fue el periodo final de dictamen, por lo tanto todo lo que se dictaminó hasta ese entonces y que quedó por fuera del programa de las sesiones establecidas para esta semana, ya se va a abordar en el periodo extraordinario. Si es que hay periodo extraordinario y cuándo, todavía no tenemos precisada esa fecha, y si no, ya se verá, por supuesto, el año que viene. Pero bueno, tengo un equipo de lujo, por supuesto, como siempre. Le doy la bienvenida Fabi Goldman, Martín Di Natale. Fabi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lu? Bien, así. No sé por dónde empezar, no, pero vamos. Por el que vos quieras. Por nuestro convaleciente. ¿Cómo ¿Qué está? conductora tenemos? Bien, bueno, bien, mejorando, mejorando. Con la camiseta puesta. Sí, por supuesto, acá en Diputados TV, una semana, como vos bien dijiste, pero que además hay que ver qué nos depara la próxima. Hoy, Sí. en la conferencia de prensa, el vocero presidencial no confirmó todavía con claridad que vaya a haber sesiones extraordinarias, con un temario que también está de alguna manera en la palestra, que puede acarrear, entre otras cosas, los temas de Aerolíneas Argentinas, su privatización, la propuesta de los jueces a la Corte Suprema, que sería el tratamiento de los pliegos del Hijo y García Mansilla, y la reforma electoral. Esto que vendría en el mes de diciembre, ¿cuándo comenzarían? No está claro. ¿Cuánto durarían? Tampoco. Habrá que ver en las próximas horas, Lu. Perfecto, perfecto. Bueno, Martín, ¿cómo estás? No, y bueno, después de lo que fue el escándalo de la sesión frustrada de Ficha Limpia, Lourdes, Sí. hoy la definición del Gobierno Nacional también por parte del portavoz Manuel Adorni, que dijo que de ninguna manera desechó, negó tajantemente un eventual acuerdo entre el Gobierno Nacional y el kirchnerismo, como lo había planteado el PRO en la propia sesión de minoría, y adelantó que el Gobierno Nacional va a trabajar en un proyecto de ley de ficha limpia para mejorar el proyecto que hay y que quiere avanzar de una vez por todas en la lucha contra la corrupción. Así que Y hay un dato más, Sí. que tiene que ver con la persona que va a estar a cargo, Sí. porque confirmó Adorni que Silvia Los Penato habló ayer con el presidente Javier Milei, y el titular del Ejecutivo le comunicó que el doctor Miguel Fargosi va a ser el que va a llevar adelante esta nueva versión de Ficha Limpia, que el Gobierno Nacional de alguna manera cuestiona fundamentalmente, mejor dicho, contesta. Todos los sectores políticos tuvieron faltas ayer, digamos. Tenemos solamente el 17% de la Cámara, no somos los principales responsables. Y por otro lado dicen, nosotros queremos una sanción que tenga que ver con que pueda ser una herramienta concreta y no ser utilizada para crear causas, dicen en el Gobierno Nacional. Y lo que sugieren es, miren siempre a los gobernadores del norte, como haciendo alusión que la Corte Suprema Corte, el nombre que quieras en cada una de las provincias, están conformadas a gusto y piacere del Poder Ejecutivo de cada distrito. De esa manera actúan sobre aquellos que son adversarios políticos y generan, digamos, justamente causas que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces, para despejar cualquier tipo de duda, nosotros decimos, queremos una nueva ley y que no tenga ningún tipo de incidencia el Poder Ejecutivo de cada provincia. También, por supuesto, deslindó y dejó de lado cualquier tipo de reproche o inclusive expulsión del bloque de los diputados libertarios que ayer no concurrieron a la sesión, Lourdes. Bien. Bueno, qué importante toda esta información para empezar a trazar un poquito una línea de tiempo, entendiendo que, bueno, el periodo ordinario ya está finalizando, que hay que saber también y de alguna manera se están buscando respuestas y se abren las negociaciones para lo que haya quedado pendiente para este periodo extraordinario, ¿no? Considerando que, bueno, esta palabra del presidente Javier Milei indica de qué manera se va a posicionar el gobierno frente, por ejemplo, a esta
retroalimentación o a este enriquecimiento o modificaciones que se le deba hacer al proyecto de ficha limpia. Sí, hay una frase que llamó la atención de la conferencia de prensa de Manuel Adorni y que reprochó de alguna manera al Congreso porque dijo que desde el 15 de septiembre en que fue presentado el proyecto de presupuesto nacional por parte del mismo presidente de la Nación, no se avanzó demasiado, ¿no? Con lo cual está planteando de alguna manera el gobierno nacional de que no hay acuerdos todavía hasta el día de hoy entre los gobernadores, los legisladores aliados al gobierno nacional. Da la impresión, por lo menos por ahora, por lo que deja deslizar en conferencia de prensa el portavoz Manuel Adorni y lo que plantean algunos funcionarios en reserva en la Casa Rosada, de que todavía no hay presupuesto firme, no hay acuerdo y con lo cual el gobierno no está apurado tampoco en tener presupuesto para el año que viene, con lo cual podríamos estar hablando de una nueva prórroga del presupuesto actual, es decir, un no presupuesto para el año 2025, ¿no? ¿Y hoy cuál es? Digo, y esta pregunta capaz va a ser un poco, bueno, burda, pero ¿cuál es hoy entonces la prioridad del gobierno? Si no es el presupuesto, más allá de que si es un presupuesto, tiene que ser con déficit cero, con gasto cero, como lo vienen marcando. Bueno, la mirada del presupuesto del gobierno nacional está fundamentalmente en la macroeconomía y en desarmar lo que ellos consideran un Estado, como dijo hoy a la mañana, que es sepultar al Estado nacional. En este sentido van los distintos tipos de normas que plantea hoy. Adorni mencionó que el gobierno decidió definitivamente liberalizar el mercado de los combustibles. ¿Qué implica esto, Lourdes? Un cambio pero sustancial. ¿Por qué? Porque no va a tener prioridad ni siquiera el territorio argentino para estar provisto de nafta, gasoil, gas o cualquier tipo de energía. Y esta medida, que de alguna manera ya se había implementado durante el gobierno de Mauricio Macri, pero desde otro lugar, deja a las claras que lo único que va a imperar va a ser la ley del mercado. Mucho más en un renglón en el cual la Argentina está yendo a una autoprovisión de todos estos tipos de elementos que son indispensables para el desarrollo de la industria nacional, con lo cual el sesgo libertario que va a estar imprimiendo a esta situación hace a todas luces prever que va a haber, por un lado, si prefieren el mercado externo que el interno, falta de combustibles afuera y precios elevados en el interior. La liberalización del mercado lo único que hace es eso, nada más y nada menos. Vinimos aquí a destruir el Estado, lo dijo Milei en reiteradas oportunidades, y cada medida que toma el gobierno nacional va en ese sentido, desde el punto de vista económico. Y después está desde el punto de vista cultural, ¿no? Que es la otra batalla importante que entiende el gobierno que tiene que librar. Por ejemplo, lo que se conoció esta semana, que va a desaparecer. ¿Qué pasa con lo de los libros? Eso, que con lo de los libros, algo de los tipos de libros que se leían. Bueno, no, eso fue una crítica a un texto que utilizan en el secundario de la provincia de Buenos Aires, de la escritora de Dolores Reyes, denominado Come Tierra, donde hace una alusión justamente a una cuestión de relaciones íntimas, pero que está medida y mediatizada por justamente una experiencia de vida. Y desde ese lugar es que cientos de escritores salieron la semana pasada a realizar un acto para leer ese texto, por ejemplo, en el Teatro del Picadero, en contra de las declaraciones de muchos legisladores, funcionarios y miembros del arco libertario. Esta disputa es la que más lleva adelante Adorni todas las mañanas. Además de anuncios, todo lo que tiene que ver con, ellos entienden, es la batalla cultural, que es la que el presidente Javier Milei, su principal escritor Nicolás Márquez, el propio Santiago Caputo en reserva, es la que manifiestan día tras día. Ahora, si nos referimos a prioridades en términos de agenda parlamentaria, como vos planteabas, Lourdes, lo que podemos decir es que hoy, tal como lo está planteando el Gobierno Nacional, la agenda es Aerolíneas Argentinas, privatización, el tema de los pliegos para que se aprueben los jueces de la Corte, es decir, el hijo
y García Mansilla, que todavía está... Que también hay un montón de polémica alrededor de este tema, ¿no? Y que es uno de los fundamentos, inclusive, por lo que dicen que habría una negociación en el medio, ¿no? Exactamente, totalmente. Un pacto de... ¿Cómo era? Pacto de impunidad, de alguna manera, sí. hacia Cristina con el nombramiento. Y el otro tema es reforma política, ¿no? Que es también el caballito de batalla del gobierno, donde plantea un recorte al financiamiento de los partidos políticos, la eliminación de las PASO, como tres temas aristas prioritarios, si querés, para eventualmente llamar a sesiones extraordinarias. Después hay que ver si el presupuesto se incluye en este paquete de eventual llamado. Todavía no hay nada oficial, ni siquiera, por lo menos, ni deseos, por lo menos, del Gobierno Nacional por ahora de convocar a sesiones extraordinarias. De todos modos, creo que el presupuesto, aunque algunos no lo terminen de asegurar, no lo terminen de confirmar, termina siendo un poco moneda de cambio, más que nada por la injerencia que tiene con los gobernadores. O sea, que los gobernadores tienen en esto, y después el tema de aerolíneas, conectividad, digo, ¿cómo vas barajando todo esto? Y bueno, a ver, tengamos en cuenta, como recién decía Martín, que ya el gobierno ha manejado a discreción el presupuesto de este año, teniendo la posibilidad de hacer acuerdos cara a cara, face to face con cada uno de los interlocutores y ceder o no las partidas fundamentalmente que requieren los jefes distritales para obra pública. Esto es lo que han venido pidiendo de determinadas maneras a lo largo de todo este año desde la oposición, los gobernadores más de alguna manera aliados y más cercanos al Poder Ejecutivo, y el gobierno prácticamente no ha dado el brazo a torcer, salvo algunas excepciones con partidas que han sido muy superiores a otros porcentajes, como por ejemplo la provincia de Corrientes o las de Misiones, que recibieron, inclusive el propio Tucumán, a partir de acuerdos entre los jefes provinciales y el jefe del ministro del Interior, hoy jefe de gabinete. La realidad es que la moneda de cambio prácticamente no existe, porque el gobierno nacional cita a los gobernadores, intercala con ellos, pero después hay muchas quejas justamente de cada uno de los caudillos provinciales. No, es que no puedes poner de acuerdo a todos tampoco. No, y además que no, lo que le prometieron no se cumplió. Claro. Eso es lo que vienen reiterando. Pero empieza a pasar como ¿cómo era el pequeño mentiroso? Que después tipo, no le terminás creyendo nada. Claro, viene el lobo y finalmente no le crees. Pero creo que hay que ver, creo que en este estado de cosas el presupuesto es un punto menor para el gobierno nacional. Lo que sí es interesante es que puede llegar a haber un canje en el sentido, bueno, ustedes quieren el presupuesto, nosotros lo llevamos en las condiciones que nosotros queremos y ustedes nos dan a cambio, como decía recién Martín, aerolíneas, la reforma de las leyes de los partidos políticos y los jueces de la Corte. Muy bien. Bueno, ahí está explicado con peras y manzanas el esquemita de qué es lo que se viene en cuanto a puntos principales de la agenda parlamentaria del gobierno y, bueno, ya palpitando el 2025, un año que también se va a definir el recambio, que recién lo vamos a notar en el 2026, como ayer también lo conversábamos, con respecto a las modificaciones dentro de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores también, ¿no? Porque sí, hablando de eso, bueno, también que causó mucho revuelo, inclusive Manuel Adorni contestó al respecto porque aparecieron carteles por un lado de Victoria Villarruel, como candidato. Otro tema también. Sí, como candidata, que la juventud que la acompaña estuvo hace un ratito levantando esos carteles diciendo que no eran propios, en la cual había un par de consignas, creo que era Dios, familia y justicia social, y otra en la que estaban Karina Milei y Manuel Adorni como candidatos. Claro. Como candidatos en la ciudad de Buenos Aires, y bromeó un poco, chicaneó con esa foto Manuel Adorni a José Albistur, porque allá por diciembre o el año pasado con los pochoclos, entonces asoció toda esta cartelería justamente a Albistur, que tiene una empresa gráfica, pero desmintió que fueran parte de ella porque dijo, a pesar de que están haciendo recorridas todos los días, todos los fines de semana, Karina Milei y Martín Menes por la provincia, creo que mañana van al sur, a Río Negro y Neuquén, dijo, nosotros no estamos en campaña electoral ni pensamos en eso. Muy bien.
él está enfocado en su tarea, en hacer lo que le dice el presidente y nada más, como él siempre lo remarca. Estamos acá para hacer lo que dice el presidente Javier Milei en palabras del diputado, del vocero Manuel Adorni. Bueno, vamos a escuchar la palabra del diputado, ahora sí, Hernán Lombardi, con respecto a la última sesión. Yo creo que, como decía Ernesto Sábato en un libro de ensayos, Apologías y Rechazos, que la República no se puede fundar sobre la podredumbre moral. Hoy vimos un episodio de podredumbre moral. Porque cuando los cimientos están mal fundados, nada sale para adelante. Y hoy vimos que la política quedó parte de la política, bancando la impunidad, bancando la corrupción, siendo cómplices de delincuentes. En una ley que era, si hagamos un plebiscito, el 90% de la gente hubiera votado ficha limpia. Entonces es un día, creo, triste para la democracia, pero la democracia siempre se reinventa, eso es lo que tiene de bueno la democracia, que siempre logra construir un piso sobre otro piso y seguiremos mejorando. Acá yo no soy nunca de los que señalan con el dedo. Yo estoy diciendo, hoy se vivió un episodio de podredumbre moral. Habrá mucha gente de todos los bloques que tendrá que dar explicaciones. Por supuesto, no nos confundamos. Liderado por el kirchnerismo. Porque si no, yo coincido que a ver, del kirchnerismo no entró nadie. Entonces, la podredumbre moral, pero por supuesto, no estoy diciendo lo contrario, estoy poniendo las cosas en contexto. Por supuesto que todo el mundo tiene que dar explicaciones, pero, insisto, a la base, si nosotros dejamos que a la pobreza y a la indigencia que vivimos los argentinos le sumemos pobreza moral, estamos fritos, muchachos. Muy bien, bueno, hablando un poco de la pobreza moral y, claro, el resultado del día de ayer que dejó bastante enojados a muchos, ¿no? Molestos. Sí, enojados. Más que nada, ¿sabes por qué? Porque yo siento que fue como hicimos todo lo que teníamos que hacer, pasamos la sesión una semana, contamos números, a ver quién está. Pedrito, sí está. Juanito, sí está. Y llegamos y después no vienen. Es como decir, te invité, reservé un cupo, todo para vos y no viniste. Y bueno, ahí de alguna manera creo que queda claro algo que decía de alguna forma hoy a la mañana Adorni, en el sentido que no era un proyecto que conformara a todos. Exacto. Inclusive Guillermo Francos, ayer a la noche, tuvo una respuesta que desde el mismo kirchnerismo esgrimen constantemente, que tiene que ver con que no se puede armar una ley y que sea ad hoc una persona juzgando hacia atrás. Porque lo que hay que tener en claro es que si efectivamente, y querían, como expresaron muchísimos diputados, que esta ley fuese aplicada a Cristina Fernández de Kirchner, entonces debería haber sido retroactiva. Porque la condena en segunda instancia acaba de ocurrir hace un mes. Con lo cual, hay algo que tiene que ver con la legislación. En líneas generales, acá el profesor Martín Di Tatale por ahí me puede confirmar estoy diciendo, que tiene que ver con que uno no puede legislar hacia atrás, no puede ir con respecto al pasado. Y esto es lo que dijo Guillermo Franco, de alguna manera sosteniendo esto que desde el propio espacio kirchnerista y otros que acompañan la idea que no puede ser tomada esta nueva modificación de la ley electoral, porque decían que la alta reforma penal para aplicar sobre la expresidenta y exvicepresidenta. Bien, bueno. Sí, es un debate que obviamente viene de larga data, se ha planteado en otras oportunidades, ¿no? Cuando se pone en práctica alguna ley que genera polémica, si incluye la retroactividad o no. Claramente la Constitución no lo permite, la retroactividad, está fijado toda ley hacia adelante, y esto es un poco también lo que dejó a entender hoy también el gobierno nacional, ¿no? Es que quiere una nueva ley de ficha limpia, mejorada, modificada, para terminar con los corruptos en la Argentina, pero bueno, naturalmente esto va a tener que ser sí o sí para adelante, ¿no? Con todo lo que significa esto y más allá de la condena que tiene la expresidenta Cristina Kirchner por causa de corrupción.
Exacto. Bueno, escuchamos la palabra también de otros de los diputados que, por supuesto, tenían que hacer su expresión. En este caso, quien preside la bancada de Democracia para Siempre, el diputado Pablo Julián. Escuchamos. No, lo que acaba de pasar creo que está a la vista. Hay que ser necios para negar la situación que está a la vista de todos los argentinos. Lo que acaba de pasar es que deliberadamente se confirma el matrimonio del presidente Javier Milei y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La semana pasada nosotros lo dijimos. Empezamos a identificar que el presupuesto, que los jueces de la Corte, que los gobernadores, que las sesiones que no logran quórum. Esto, muchachos, está a la vista lo que acaba de pasar. Deliberadamente faltaron diputados de La Libertad Avanza, después emprenden una cacería, porque la semana pasada nos quedamos a un voto, a un solo diputado de poder tratar el tema. No es un capricho nuestro. Nosotros entendemos que hay un nuevo clima de la Argentina y lo mínimo que podemos hacer es poner este Congreso en tono con la necesidad y con el reclamo. Había más de 500.000 firmas sobre este proyecto. La verdad que es angustiante. Hoy es un día tristísimo para el Congreso. Bueno, ahí obviamente con el enojo que también expresaba el diputado Lombardi, también ayer lo escuchamos al diputado de Loredo, que creo que a mí realmente me sorprendió y lo entiendo un poco, ¿no? Por el enojo que te puede llegar a generar la negociación y el estar por ahí con cierta idea de cómo va a ser el cierre del periodo ordinario para el bloque y que no termine siendo así. Todavía no habló la diputada Los Penato, que fue un poco la voz cantante de esta denuncia, digamos, en el recinto de un acuerdo Milei-Cristina Kirchner para frenar el tema ficha limpia. Y después de esa sesión, vino el llamado telefónico del presidente Milei a la propia Los Penato, diciéndole, bueno, rechazando toda esta denuncia y aparte diciéndole vamos a ir a apoyar ficha limpia con un nuevo proyecto. Todavía no habló, reiteramos, la diputada de Los Penatos. Sería interesante a ver qué es lo que plantea después del llamado telefónico, ¿no? Sí nos está viendo la diputada de Los Penatos. Bueno, ¿Vos decís que nos va a atender el teléfono? Sí, que nos a ver la producción del programa, a ver la por favor. producción, queremos a Los Penatos. Claro. En algún momento... Un WhatsApp, Martín. Sí, a ver. Mínimamente, ¿no? Sí. Por lo menos. Vamos. O algún Twitter. No hubo nada. Pero nos fijamos. Sí. En la producción del programa estamos atentos a las necesidades que plantea Martín Sería interesante Natalia, ver que, la respuesta si hubo y algún detalle tweet de esa conversación telefónica, más allá de que pudo haber sido reservada, pero el propio gobierno la dio a publicidad, muy importante. con lo cual ya forma parte del Estado público. Sería interesante saber a ver qué es lo que hablaron, ¿no? Un poco para ver cómo sigue, sobre todo, el debate de ficha limpia hacia adelante en relación a esta denuncia que hizo pública Los Penato, el llamado del presidente y el compromiso del gobierno nacional de tratar para adelante el tema ficha limpia, que no pudo ser abordado durante 2 sesiones consecutivas que fracasaron en el intento de lograr el quórum de 129 diputados. Muy bien, bueno, ya estamos casi sobre la pausa, hacer un poquito del análisis de lo que también reiteramos fue la sesión del día de ayer de ficha limpia que no pudo continuar y sí se llevó las expresiones en minoría, expresiones que recién ustedes estaban pudiendo también escuchar y percibir, y sobre todo porque el clima empieza quizás a calentarse un poco, teniendo en cuenta que ya se está cerrando el periodo ordinario, que se acerca el verano, obviamente. ¿Sabés qué noto? Y esto lo voy a decir como una apreciación personal, es como que estamos todos más irritables. No sé si es real, pero yo siento que está como que el horno no está para vos, yo decía a mi abuela, ¿no? Como decir, che, quédate tranquilo porque no estamos para... siento que está así, ¿no? Un poco el clima se refleja en la política. Sí, pero a ver, a diferencia... y eso que no es un año desastroso económicamente como fue el año pasado, que por eso, explotaba todo por el aire. Una salvedad con respecto a otros diciembres, donde siempre se habló del diciembre, después del 2001 en adelante, todos los diciembres para la Argentina fueron traumáticos, problemáticos, diciembres donde siempre hubo problemas en el ámbito social, sobre todo en la calle. Sí, este diciembre en particular
parece ser un diciembre tranquilo, por lo menos en la calle. Está claro que el gobierno nacional tiene una política que ha dispensado muchos fondos para tarjeta alimentaria UH, con lo cual también ahí hay mucha quietud en ese ámbito y parecería ser que hoy estamos ante la presencia de un diciembre mucho más tranquilo que otros años. Sí, de hecho fue lo que contestó justamente, creo que la semana pasada, si mal no recuerdo, Manuel Adorni en la conferencia de prensa del jueves, en la que dijo que, bueno, más allá de las manifestaciones de algunas organizaciones sociales, está claro que, bueno, nosotros vamos a poner en la calle para que no, sosteniendo nuestra política con la política social que llevan adelante en cuanto a la seguridad en las calles, pero bueno, el hecho, como vos bien decías, de los aumentos de la UH, mantienen y de alguna forma sostienen muchos de aquellas familias que inclusive tenían posibilidad de conseguir alimentos a través de muchas organizaciones sociales que hoy ya han sido dejadas de lado, con lo cual esta herramienta que llega en forma directa el dinero a cada uno de los beneficiarios, hace que justamente lo que decía Martín, refuerzo esa mirada en cuanto a la posibilidad de tener una tranquilidad en el mes de diciembre. Muy bien, bueno, vamos, aunque ustedes no lo crean, en un mes, en un mes vamos a estar a 25 años del año 2000, chicos. O sea, aunque ustedes no lo crean, del cambio de milenio, del cambio de siglo. No sabía, yo pensé que ibas para atrás. Y de todo eso... No entendía. No, pero en 3 meses, yo lo que digo, en 3 meses, no, en un mes vamos a decir... Primero cuarto de siglo. Primer cuarto de siglo. Bueno, realmente el tiempo... No me haga poner más viejo. El tiempo, bueno, un poquito de melancolía. Viajes en el recuerdo. Bueno, hacemos una pausa y después seguimos con los viajes en el recuerdo. Dale. ¿Cómo se gesta el Gutiérrez abogado? ¿Tuviste dudas? ¿Sos hijo de abogado? ¿Nace el abogado con el político? ¿Cómo es? O sea, el tema de ¿cuándo te metes en política? ¿De la mano de quién? ¿De Massa o antes? Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires
cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. ¿Qué ve en el futuro? ¿Qué ve en el horizonte? Más allá de la presidencia de Milei, digo, a nivel personal. ¿Tuvo posibilidades, tuvo la oportunidad de charlar con el expresidente Frondizi? Muy bien, bueno, ahí estábamos. Volviendo rápidamente a través de la pantalla de DTV un poquito, ya pasando la 1, ya son las 2 de la tarde. La verdad es que pasó bastante rápido el tiempo y sí, ponernos a seguir con este análisis profundo sobre lo que viene sucediendo en la actualidad parlamentaria, cuáles son las posturas también de los diputados, inclusive de los miembros del Poder Ejecutivo que, como ya lo dijimos en el bloque anterior, estamos esperando alguna respuesta o algún mensaje, ¿no? En la red social X, a ver si alguien se atreve a hablar. Alguien tiene un dato, algo, una fuente. No hubo nueva información de parte de la cuenta de Silvia Los Penato. Habrá que esperar todavía alguna información. Mandamos un Silvia al 2020 a ver si nos puede si nos puede pasar un poquito más de data con respecto a esto, ¿no? A lo sucedido en el día de ayer, al enojo entendible desde el lado, desde su postura política también, considerando la importancia de el proyecto de ficha limpia, y que creo que era algo que me parece que para el PRO, entre otras cosas que le deben ser importantes, yo creo que hoy el hecho de, por ejemplo, de que se haya ya también dado la media sanción a boleta única, es como que terminaba de abrochar los 2 temas, o uno de los 2 temas más importantes de este año para el PRO. Sí, semana movida, ¿no? En el Congreso, Lourdes, para hacer un repaso muy a vuelo rasante, 3 sesiones frustradas, la del tratamiento del decreto de la deuda pública, es decir, la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda tomar deuda sin pasar por el Congreso, sesión que no logró quórum suficiente. Otra sesión frustrada fue la convocada por Martín Tetaz para tratar todos los proyectos vinculados con el tema de la denominada democratización sindical. El tercer fracaso, sesión frustrada, tuvo que ver justamente ayer con el tema ficha limpia. Sí. Y la única sesión que se llevó adelante y logró un tratamiento positivo con aprobación media sanción, el proyecto de ley de ludopatía infantil, es decir, un amplio, debatido,
y polémico proyecto de ley que apunta a luchar fuertemente contra el tema ludopatía infantil, con sanciones muy fuertes a todo lo que tiene que ver con publicidad, con mecanismos para detectar a aquellos menores que consumen juegos de azar, y este proyecto de ley que pasa ahora al Senado. Mientras tanto, en el Senado también una semana movidita con la presencia del jefe de gabinete, Guillermo Francos, en su informe mensual al Congreso de la Nación, foto con Villarroel al lado y un largo informe donde habló de muchas cosas, entre otras planteó, bueno, un poco la hoja de ruta del gobierno nacional, habló también de el deseo del gobierno de eliminar las PASO, habló de todos las medidas que tomó el gobierno nacional hasta ahora en términos económicos, y bueno, un pasaje interesante con algunos dimes y diretes con referentes de la oposición. Perfecto, perfecto. Bueno, así es como se va viendo también y se va encaminando este camino de negociaciones que no es para nada fácil, porque obviamente todos quieren ganar. Ganar de alguna manera, sí, ganar, avanzar, cumplir con cuestiones internas también de cada uno de los bloques, pero obviamente que no es fácil, y no es fácil también en el primer año de gobierno, de un nuevo gobierno, un año que se puede decir, ¿es de transición o no? ¿O es un año que capaz se esperaban más subidas y bajadas? No, es un año... Esto a modo personal se los voy... Claro, este año indudablemente marca un nuevo estilo de conducción, una dirección del gobierno nacional que está, como decíamos antes, encaminada en fundamentalmente lo que significa la destrucción del Estado, y una agenda que el propio presidente se ha encargado de solidificar con el pasar de los días, que tiene que ver con la cantidad de reformas que todavía tienen carpeta para el año próximo. Ayer a la mañana una foto luego de la reunión del Gabinete Nacional con el conjunto de ministros y colaboradores más cercanos, y una motosierra sobre justamente la mesa de la reunión. Todo esto un símbolo en momentos en que además que a nivel internacional, desde distintos ángulos, se rescata la política que lleva adelante Javier Milei. La última novedad es una entrevista que se realizó hace unos días y apareció ayer en el diario de finanzas inglés The Economist, donde Javier Milei otra vez vuelve a ser mostrado, y en esta entrevista que está de alguna manera justamente traducida aquí y pasada, textual creo, de todas las expresiones que virtió con el periodista inglés, Javier Milei es tomado de alguna forma como muestra para lo que puede llegar a realizar Donald Trump. Esto es la bajada del título principal de la revista The Economist. Creo que allí, sin lugar a dudas, está claro cuál es el paradigma hoy que tiene este sector de la política internacional, que aún no ha conseguido volcar en una realidad efectiva todo lo que tiene que ver con el tema de las inversiones. En las últimas horas se conoció un estudio que hizo el economista, ya me voy a acordar el nombre, en el que reflejaba que Argentina es el que menos Milei es el presidente de los últimos que menos inversiones ha recibido en su primer año de gobierno. El que más tuvo fue Néstor Kirchner con un 17%, 17,1%, y luego fue en orden decreciente, salvo que Alberto Fernández tuvo un poquito más de inversiones que Mauricio Macri y ahora ha caído nuevamente, analizando el primer año. Pero si ves las inversiones y lo comparás con una encuesta que acaba de aparecer y se conoció de Julio Aurelio de la consultora Aresco, allí la imagen de Javier Milei a nivel nacional, tanto en su política económica como la personal, está bastante arriba, mucho más que creciendo más que cualquier otro de los mandatarios de los últimos años en sus primeros años de gobierno. La verdad que es una cuestión interesante para observar y ver cómo se va a desarrollar un año en el cual el gobierno tiene cifradas sus esperanzas
para poder tener un Congreso que les permita tener una representación mucho más importante en competencia. Lourdes, no hay que olvidarse, con el PRO, que disputan el mismo electorado, y desde Casa Rosada muchas veces han dicho que ya a esta altura el PRO le queda poco propio porque se le han comido justamente todo ese sector de la población. Y por eso ¿Cuándo mismo, crees que inició, perdón, ¿cuándo crees que inició vamos a decir, esto de comerse parte del electorado que antes podía elegir al PRO desde las elecciones? Primero tomemos en cuenta lo que fue la campaña electoral del año pasado. Ahí voy, ¿no? El tema Larreta, el tema Bullrich, digo, ¿cuáles fueron los actores que se fueron moviendo y que cada uno jugó? Sí, claro, bueno, a ver, ¿no? Hoy claramente el PRO están, digamos, en inferioridad de condiciones con respecto a lo que es el avance de Milei. Más allá de que Milei no tiene estructura, la están armando la estructura, estas recorridas de Karina Milei con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, forman parte de ese objetivo de que la Libertad Avanza en las distintas provincias empiecen a tener estructura, y justamente lo que hacen es absorber legisladores, dirigentes del PRO, que claramente por la imagen que está teniendo Milei creciendo significativamente, y un Macri que cada vez está más relegado del escenario de la política nacional, se ve naturalmente que el PRO va relegando su espacio de poder, ¿no? Y esto habrá que ver cómo termina a la hora de el establecimiento de listas, de candidaturas, de armado de alianzas. Todavía estamos es muy temprano todavía, me parece, para hacer un análisis de lo que va a significar el futuro del PRO, el futuro de la Libertad Avanza, pero lo cierto es que si la economía sigue marchando bien en términos de números, de macroeconomía, y después baja al bolsillo de la gente y mejora en el ciudadano común, me parece que Milei tiene grandes posibilidades de ampliar su caudal electoral y con ello también sacarle votos al PRO, claramente, ¿no? Esto es un poco lo que se está viendo también en el Congreso, de alguna manera, ¿no? Con este tironeo que existe entre el PRO y la Libertad Avanza, de alguna forma, ¿no? Sí, y además de eso sumale... Es un preludio de lo que se viene. Sí, sumale también a aquellos diputados que se han diferenciado dentro del PRO de la postura de Mauricio Macri, que están mucho más cercanos a Patricia Bullrich. Estos son secretos a voces, que Damián Arabia, por ejemplo, forma parte de la estructura propia de la ministra de Seguridad, y se plantea indudablemente una incógnita y un quo vadis en función de lo que puede llegar a pasar entre estas dos fuerzas. Hay distritos en los que pueden llegar a competir, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires. Hace un tiempo decían, bueno, nosotros podemos ir separados y conseguir los 3 senadores por la ciudad. Uno sale primero, otro sale segundo, y el PRO y la Libertad Avanza se quedan. Ahora, en la provincia de Buenos Aires, donde se va por todo y nada, hablando ya del 2027, y una división beneficia justamente al justicialismo, que fue lo que pasó en el año 2023, ¿habrá allí posibilidad de una unidad cierta entre el PRO y la Libertad Avanza, tomando en cuenta que la Libertad Avanza, por ejemplo, no tiene ningún municipio propio? La estructura de los intendentes se pondrá bajo esa lupa. Además ¿Eso se puede modificar el año que viene o no? ¿Qué cosa? Que se puede ir ya modificando poco a poco el esquema el año que viene, pensando después en el 2027. No entiendo qué esquema modificar. Esto de los municipios, digo, bueno, la de presencia, empezar a ganar terreno. La aparición de la... a ver, sí, yo creo que ya se están modificando con la presencia... Hoy miembros de la Libertad Avanza, diputados y demás, están, por ejemplo, dando capacitaciones y cursos para dirigentes políticos. A ver, vos tenés un dato concreto que es la boleta única. La boleta única lo que hace es, al imponer esta boleta única a nivel nacional, claramente los intendentes y gobernadores van a tener o que desdoblar su elección para no estar compitiendo con una boleta única a nivel nacional, o bien someterse a esa boleta única, y hay que ver ahí las primeras figuras que aparezcan en el listado de cada partido van a ser las que un poco
reordenen esa elección, con lo cual ahí tenés un ordenamiento ya. Es una clara competencia la boleta única para intendentes y para gobernadores. Claro, porque además la discusión ahí va a estar dada. A ver, pongamos nombres propios de estas cosas. Vos tenés intendentes como el de 3 de febrero, Diego Valenzuela, que está muy cercano a Javier Milei. Es retuiteado por él, es un hombre del PRO, de Mauricio Macri, pero sin embargo está. Y tenés otros que no se alinean directamente con Javier Milei y siguen respondiendo a la estructura del PRO. Ese debate, esa discusión se va a dar y hay que ver cómo se salda. Tenemos que esperar efectivamente que se hagan las elecciones del año próximo y cuál es la fuerza electoral y la amenaza, entre comillas, que puede llegar a plantear el PRO a nivel nacional. Ahora, si en la provincia de Buenos Aires no llegan a ser las elecciones concurrentes, es decir, son elecciones separadas, la posibilidad de que alguien pueda disputarle de la Libertad de Avanza a una intendencia del PRO es más difícil. Sí. Sí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Claro, pero al mismo tiempo también para los cargos nacionales les va a resultar en la boleta única mucho más fácil si son unificadas las elecciones. Claro, pero en la boleta nacional sí, por eso estoy planteando que son escenarios distintos, ¿no? Sí, claro. No es tan sencillo de resolver este intríngulis porque la competencia por intendencias en cada distrito hay una sola, cantidad de concejales está delimitado, no son infinitos, y en ese sentido, bueno, hay que ver qué es lo que prima más. Macri, según Adorni, Macri y Milei siguen siendo muy buenos amigos y él no sabe lo que charlan entre amuras, porque, como dice, yo no comento lo que le digo a mis amigos, Milei y Macri no lo dicen. Sin embargo, en general muchas veces lo sabemos, o que comen entraña o que comen milanesa. Habrá que ver cómo evoluciona. Lo que sí se sabe hoy, con esto termino, Martín, y te dejo, es que Macri está en contra de eliminar las PASO. ¿Ok? Esa desaveniencia con el gobierno nacional puede ser que empiece a patalear de alguna manera, entre comillas, el titular del PRO durante el verano. Claro. Durante el verano. Ajá. Y cuando comience el año electoral, me decían el otro día en Casa Rosada, quizá el tono baje, como para quedar bien con Dios y con el diablo. De esa manera Igual expondría... sabemos que eso no se puede hacer. Nunca se puede estar bien con Dios y con el diablo. Es muy difícil. De esa manera... Nos encantaría. De esa manera, ¿no? de esa manera, Macri pondría su política contraria a la eliminación de las PASO, por un lado, en un momento en el que el Congreso no está funcionando, Claro. patalearía y después cuando empiece a trabajar bajaría esos decibeles para llegar a algún tipo de acuerdo. Lourdes, te traigo de nuevo el tema ficha limpia porque acaba de aparecer un comunicado, es interesante Vamos esto, a ver. de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, la AmCham, que lidera Gómez Minujín, el empresario Gómez Minujín, y que reúne a los empresarios norteamericanos, o sea, las grandes empresas norteamericanas que invierten en el país, donde expresa su profunda preocupación por el tema del fracaso de la sesión de ficha limpia. Y a su vez habla de que esa ley, ese proyecto de ley, resulta ser clave para la institucionalidad y para promover las inversiones en el país. Al mismo tiempo, el comunicado dice que esperamos que los políticos estén a la altura de las circunstancias. Comunicado de, reiteramos, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, fijando posición sobre el tema ficha limpia. Me parece que es un llamado de atención muy fuerte, sobre todo en un gobierno como el de Javier Milei, que está abiertamente alineado con los Estados Unidos y obviamente receptivo de todo tipo de inversiones, que la Cámara de Comercio de los Estados Unidos diga que es un tema de preocupación el no tratamiento de ficha limpia y que esto es un tema de preocupación para los empresarios que invierten en el país, empresarios norteamericanos, en función de dar institucionalidad y al mismo tiempo generar inversiones. Me parece que es relevante, que seguramente en la Casa Rosada van a tomar nota de este tema, porque es
altamente llamativo y preocupante también que se plantee desde un ámbito como el que estamos hablando, que reúne a muchísimos empresarios que invierten en el país de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Tal cual. Bueno, es una buena data teniendo en cuenta que desde afuera también nos están viendo, Claro, y por hoy eso creo que digo, más que nunca. exactamente. Entonces, como hoy también... Eso como el tema presupuesto también. Uno dice, bueno, obvio, presupuesto... la previsibilidad, que es algo que están claro, buscando. exactamente. Entonces no es tan lindo o sea, uno dice, bueno, no, al gobierno no le interesa tanto tener la pata sobre la billetera, todo lo que vos quieras. Bueno, pero Claro, de afuera... pero que ¿cómo no lo haya ven? presupuesto también es un signo llamativo Sí. de preocupación, de alerta. Hay varios, en los últimos días, varios inversores extranjeros, embajadores, planteaban su preocupación también porque la Argentina vuelva a no tener presupuesto, la posibilidad de que se vuelva a no tener presupuesto en el año que viene, ¿no? Ahí hay un tema muy interesante, lo traigo a colación en una de las tantas charlas en los pasillos de Casa Rosada, Martín Lourdes. Un funcionario me decía hace unos días que a nosotros nos parecería lógico que el presupuesto salga obligatoriamente. Como miran, por supuesto, recién hablaste vos del alineamiento con los Estados Unidos e Israel, miran permanentemente lo que sucede allí, basta con recordar solamente el discurso de Milei allí en el plenario de los legisladores nacionales en la apertura de sesiones, tal cual acontece en los Estados Unidos. Pero más allá de esto, lo que me decía esta persona que está en algunos despachos y los recorre de Balcarce 50, es que a ellos lo que les interesaría es, por ejemplo, lo que pasa en la administración norteamericana. ¿Qué sucede allí? Cuando no hay presupuesto, se produce el apagón del Estado. El famoso shutdown. O sea, efectivamente. O sea, lo que pasa en ese momento es que deja de trabajar toda la administración pública nacional. De hecho, esto estuvo a punto de acontecer durante el gobierno de Donald Trump. Uno de los años, el Congreso, creo que la Cámara de Representantes no tenía los votos necesarios para aprobar el presupuesto y estuvo unos días sin trabajar. ¿Ustedes se imaginan que la Policía Federal no salga a la calle o que la justicia esté clausurada porque no hay presupuesto, o no sé, cualquier otro tipo de administración, sector que pertenezca a la administración, o la justicia, al Ministerio de Justicia, cualquiera de los donde tienen que hacer un trámite no funcione porque no existe el presupuesto? Bueno, esto es una de las cuestiones que definen en Casa Rosada como una posibilidad, plantear una reforma, que en este caso sería constitucional, para que el presupuesto tenga que salir sí o sí obligatoriamente, o sea, que no pueda ser rechazado como viene sucediendo hasta la fecha. No muchos gobiernos han tenido que pasarla sin su ley de leyes. Recuerdo a Cristina Kirchner, y ahora bueno, Javier Milei, Alberto Fernández y Cristina Kirchner durante un periodo. Javier Milei iría por la revancha. Muy bien. Bueno, cuánta información igual, ¿no? La verdad que hablando de una cosa y de la otra, realmente creo que ya vamos haciendo balances, ¿no? O mini balances de diferentes posturas por parte del Ejecutivo, por parte también de los diferentes legisladores, pero cómo se va tejiendo, cómo es el teje y maneje también de este año, de este primer año de política, de un nuevo gobierno, donde también había mucha incertidumbre, y volviendo también al tema económico de un diciembre a nivel económico que por ahí no está siendo tan catastrófico como por ahí lo fue el año pasado, que ya estábamos en diciembre y estábamos viendo la inflación que íbamos a tener en enero y la de febrero, considerando que iba a haber un cambio de gobierno seguramente y que también, porque a esta altura ya habíamos votado a Javier Milei, y considerando también que habíamos votado, ya había ganado. Considerando que todavía estaba el tema de la reforma previsional, ¿se acuerdan Claro. no me está saliendo el empalme? Bueno, todos estos temas que hoy, no los tenemos, sí hay otras prioridades, así que en el próximo bloque vamos a seguir hablando de esto. Ya volvemos.
¿Cómo se gesta el Gutiérrez abogado? ¿Tuviste dudas? ¿Sos hijo de abogado? ¿Nace el abogado con el político? ¿Cómo es? O sea, el tema de ¿cuándo te metes en política? ¿De la mano de quién? ¿De Massa o antes? ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse, pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso, dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué ven el futuro? ¿Qué ven el horizonte? Más allá de la presidencia de Milei, digo, a nivel personal. ¿Tuvo posibilidades, tuvo la oportunidad de charlar con el expresidente Frondizi? Último bloque de quórum y por supuesto haciendo también el balance sobre lo que sí hubo quórum esta semana. Estamos hablando de la sesión de ludopatía el día miércoles a las 12, una sesión que había sido pedida por la diputada
Mónica Frade, y con esto también el poder frenar la ludopatía en nuestra sociedad y también las apuestas online, darle de alguna forma una regulación. Había 2 dictámenes, uno de mayoría, otro de minoría firmado por el PRO y la Libertad Avanza con menos regulaciones. El otro era, según algunos diputados, tenía bastantes regulaciones, más que nada el acceso de menores a sitios y de juegos de azar y demás. Pero vamos a ver un poquito de lo que fue la votación, cómo estuvo en este caso el panorama en cuanto a los afirmativos, los negativos y las abstenciones. Estamos todos logueados, listo. Sírvanse a emitir su voto. Tiempo. ...139 votos afirmativos, 36 negativos, 59 abstenciones. Sí, resulta afirmativo. Bueno, ahí estaban los 139 afirmativos que dieron lugar a este proyecto, una votación en general, pero Fabi, que tuvo también mucho detalle técnico, mucho debate en el articulado. ¿Cómo se vino eso? Sí, a ver, empecemos si querés del principio. Es un proyecto que tuvo muchísima participación de legisladores de la Cámara. 1 de cada 3 aportaron a alguno de los dictámenes. Había cerca de 30 propuestas iniciales porque el tema de la ludopatía y las apuestas online, Lourdes, es una situación muy pero muy grave en estos momentos. La situación económica en general, la pandemia fue uno de los artífices y uno de los elementos que más influyeron para que muchísimos jóvenes empezaran a volcarse a apostar. 1 de cada 4 pibes en estos momentos está apostando. Ahora, lo hemos charlado aquí en muchas oportunidades, Lourdes. ¿Con qué dinero apuestan estos chicos? ¿De dónde sacan los recursos para hacer frente a este tipo de consumo? Bueno, fundamentalmente y por supuesto desde la familia. Y eso es lo que ha causado conmoción a nivel de educadores, de investigadores, políticos, sociólogos, que ven en esta posibilidad una cuestión muy importante. De hecho, se acaba de sancionar en Australia la reglamentación muy debatida y que seguramente nuestro gobierno estaría en contra, que es la prohibición del uso de las redes sociales para los menores de 16 años. Sí, en otros países esta problemática no existe directamente. No, bueno, la problemática de la apuesta existe en todos los países del mundo y lo que está pasando aquí pasa en todos lados, digamos. Tanto es así que a diario conocemos cuestiones, los leerá Martín, los que seguimos más o menos del fútbol, de apuestas que han sido arregladas, especialmente han aparecido casos en tercera división, en divisiones inferiores, donde patean penales afuera, o el tan sonado caso de este pibe, streamer, que jugó 1 minuto y después lo sacaron, apostaron por cuánto tiempo iba a estar adentro del campo de juego, si iba a ser en la primera etapa, en el segundo tiempo. Todas estas cuestiones que hacen a la vida cotidiana de los argentinos y también van de la mano, por qué no decirlo, de una salida milagrosa. Esa posibilidad de acceder al el caldero de las monedas de oro que está en el horizonte tan preciado, en el arco iris, y que supuestamente nos va a salvar la vida. Esta forma de emancipación que pretenden muchos Instagramers y gente que hace videitos por TikTok que dice, vos sos un gil que laburás todo el día, yo apuesto y gano una fortuna mensualmente, gano en dólares, ¿por qué trabajás? Bueno, todo ese discurso está asociado, en definitiva, a la sanción de esta ley. Y creo que desde ese lugar es muy, muy importante el hecho de que haya habido la cantidad de votos que hubo. Y por otro lado, también da pena que ante una cuestión tan importante haya diputados que no se hayan expresado. Que dijeron, nos mantenemos al margen, casi 60, dijeron, no, nosotros no levantamos la mano ni por uno ni por otro. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Bueno, hay muchas versiones. Una indica que justamente quieren hacer una ley más light.
una ley en la cual solamente se vea afectado, si querés, y sirva solamente para restringir a los niños y no a los adultos. De hecho, fue lo que dijo la diputada Lilia Lemoyne en el recinto, en el sentido de que el kirchnerismo quiere ir contra las empresas de apuestas. Sí. Bueno, hoy un dato te doy, Martín Lourdes. Sí. 74 millones fue la inversión en publicidad en el año, si no me recuerdo mal, 2022 o 2021. ¿Saben cuál fue la inversión en publicidad de estas casas de apuestas a lo largo de este año? Digan una cifra. 4.000 millones de pesos. Wow. Pensé que... Aumentó de 100 millones de pesos. Claro. A 4.000. Sí, no, el incremento de la es una locura. Entonces, de los juegos de azar es tremendo y la ludopatía en los chicos es... Bueno, vos tenés pibes relativamente jóvenes. Claro, sí, claro. Y uno de cada 4 pibes apuestan. ¿Y sabes a dónde más afectan? A las familias más humildes. Sí, más humildes. En los barrios populares. Pero pasa eso también porque hay una cuestión aspiracional. Bueno, pero que los mismos chicos después se pasan en las redes sociales, mirá lo que me compré con esto. Claro, pero eso está influido de las redes. También el acceso. Claro que sí, pero porque los chicos también tienen acceso es más a los fácil teléfonos. También, ¿no? A ver, hoy por medio de este no hay control dispositivo tampoco. Vos tenés el acceso a apostar a cualquier lugar del mundo. Por eso esta ley que vamos a ver y vamos a empezar a detallar ahora tiene cuestiones que son muy interesantes. Bueno, vayamos placa por placa. Vamos por el principio. Prohibiciones, publicidad de apuestas online en medios de comunicación y redes sociales. Auspicio de equipos deportivos o deportistas. Esto es fundamental, digo. Si vos ves a tu equipo todos los días en la cancha con la campaña, con la empresa .bet, que es la que trabaja sobre que son legales y que apuestan, bueno, lo ves en las publicidades, en las teles, los influencers. Bueno, vamos a ver la prohibición a los influencers también para ejercer publicidades y también la prohibición de estos bonos de lanzamiento. ¿Viste? La primera vez que jugás, esto como la canción, ¿no? El primero te lo regalo, el segundo te lo tenés que pagar. Esto es similar, digo, te regalan la entrada de 10.000 pesos, la próxima 10 lucas la tenés que poner. Eso en marketing se llama lead magnet, que es es una propuesta, un regalo que te dan, es un anzuelo para que después compren y después tengas que pagar. Bueno, verificación biométrica de identidad y edad en las operaciones de las apuestas online. Esto es importante, que va a estar conectada con la base de datos del RENAPER. También se regula. Claro, en las billeteras virtuales. Bueno, ahí tenés una cuestión que es importantísima. Vamos a las placas que siguen, compañeros. Importantísima y tiene que ver que, juego de línea responsable, también delegación para los operadores y advertencias sobre problemas en la salud, prohibición para menores de edad y líneas de atención gratuita y web. Vamos a la próxima placa. Límites para operadores y licenciatarios, deudores del Estado Nacional, provincial o municipal, con condenas firmes relacionadas al juego clandestino, familiares de autoridades de aplicación, vinculados a asociaciones deportivas. O sea, ahí tenés algunas cuestiones que apuntan directamente. Sí. Sabemos de personas que están responsables de empresas de juego que están asociadas a algún club de fútbol, que también se verían prohibidos de participar en el club de fútbol, límites para apostar o para apostadores, operadores de apuestas online, deportivas, entrenadores, árbitros, bueno, todos aquellos que están relacionados con lo que efectivamente se apuesta, registro de autoexclusión, funcionarios de autoridad de aplicación, vamos con la que sigue, prevención de ludopatía, campaña de difusión, jornadas educativas, capacitación docente, modificaciones al Código Penal en cuanto a lo que significa justamente la cantidad de años y las penas que se apliquen, que se le varían de 3 a 10, penas para apuestas online ilegales, ahí está, prisión de 3 a 10 años, vamos con la que sigue. Bueno, entonces, pero una cosa muy importante que lamentablemente no llegamos a poner acá en las placas y tiene que ver con el dinero que se apuesta. ¿Cuál es el dinero que está permitido apostar? El único que tengas en la tarjeta de débito. El único que tengas en la billetera virtual. ¿Por qué? Porque prohíbe el uso de las tarjetas de crédito. Está claro, prohíbe el uso de la tarjeta de crédito. Y esto da de raíz contra problema fundamental. Porque los pibes que pueden tener una cuenta, digamos,
una cuenta o una billetera virtual en la que tengan el dinero para pagar el bondi, por ejemplo, o para pagar el subte o comprar el sándwich de milanesa, no pueden usar la tarjeta de crédito de los viejos para apostar, o de los padres o de un familiar. Sí. Esto creo que es uno de los puntos esenciales, claro, porque no le permite a la empresa ofrecer, bueno, sí, pagame eso, te doy un crédito para apostar de 10.000 pesos en 3 cuotas. No se puede. Claro. No hay manera. Es una forma de fijar más límites, digamos. Claro, totalmente, lo fijás el límite. Pero bueno, a esto que pasó en el día de ayer, nos enteramos en Casa Rosada que el gobierno va a ir contra esta ley. Una vez que esté votado en el Senado, el gobierno que considera que es una ley comunista. Esa fue la definición que dieron en Casa Rosada y que van a preparar una. Comunista, ¿pero por qué? Porque viene a sesgar la actividad. Porque el Estado se inmiscuye, porque se va a entender del gobierno, porque el Estado se inmiscuye y define que pueden apostar o no, por ejemplo, los adultos, cómo regular el tema de la publicidad en los clubes. Esta discusión de todos los días que da el gobierno nacional. Y bueno, habrá que ver, todavía falta el paso, ¿no?, que se apruebe en la Cámara de Senadores, que seguramente uno piensa que va a estar el año que viene, y luego la sanción o el veto ya anticipado ayer en Casa Rosada, que además lo que dijeron es que están preparando un proyecto propio, sí, pero que solamente ataña a los menores de edad, que no incluya a los adultos, porque consideran que los adultos pueden defenderse por sí mismos. Ahí hay que tener un poquito, me parece, un poco más de amplitud, en el sentido de que, bueno, justamente los ludópatas, la gente que sufre algún tipo de enfermedad en ese sentido debe ser atendida, y por qué no el resto de la sociedad, porque si le hace bien a uno, independientemente que lo limite para otro, también le va a hacer bien. Así que a mí por lo menos me parece un proyecto interesante, que además fue muy discutido, muy debatido, y bueno, veremos cómo continúa el año que viene. El proyecto de minoría, el dictamen de minoría, mejor dicho, de La Libertad Avanza y el PRO apuntaba un poco a eso, ¿no? Claro. Era un poco más... light. Claro, un poco más light, menos extensas sus limitaciones. Bueno, habrá que ver, como bien vos decís, Fabián, si esto finalmente sale aprobado en el Senado, y ver cuál es la actitud del Poder Ejecutivo frente a esto, ¿no? Todavía no está muy claro cuáles van a ser los pasos que va a seguir el presidente frente a un proyecto de ley de estas características. Exacto. Bueno, hay bastante que por supuesto ir hablando y desarrollando con respecto a este proyecto tan importante como es ludopatía. Hay muchas en el medio, esto sí hay que decirlo, hay muchas familias, hay muchas personas que están completamente desamparadas, que hoy están completamente endeudadas también, ¿no? Y nadie está hablando de eso. Sí, vale aclarar también que en el debate de comisión que hubo, que fue un debate... Desde mayo el debate. Fue muy amplio, por supuesto. Muy amplio, muchas comisiones. Y vale aclararlo de que fue un debate en un plenario de comisiones que, si bien la cabecera era la prevención de adicciones, cuya titular es Mónica Frade, hubo, bueno, salud, la Comisión de Presupuesto también, legislación general, legislación penal, es decir, hubo un debate muy amplio donde se convocaron a referentes de las empresas, se convocó a referentes de la salud, sindicalistas, referentes del sector empresarial, es decir, fue un debate amplio donde se le dio voz a todos los actores que tienen que ver con este flagelo que se llama ludopatía, y que obviamente los más perjudicados en este caso, y a donde se buscó atender primariamente, fue a los chicos, ¿no? Básicamente. Claro. Bien. Bueno, Martín, vos también habías traído otro tema que tiene que ver con la AGN, ¿puede ser? Vamos a hablar rápidamente de la auditoría, la acción, el plan de acción de la Auditoría General de la Nación. La auditoría, tengamos en cuenta, es un organismo que depende del Congreso de la Nación, cuyo titular siempre está a cargo de un referente de la oposición, de acuerdo al gobierno de turno que se haga presente. En este caso, un dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, es decir, la comisión que analiza los informes
de auditoría. La preside esta comisión el diputado Miguel Ángel Pichetto. Emitió un dictamen favorable sobre el plan de acción 2025 que va a llevar adelante la auditoría, es decir, cuáles son los temas básicamente que va a tener que auditar la AGN en el año entrante. Bueno, uno de los temas centrales que se habló fue el tema universidades, tema tan discutido durante la ley de financiamiento de las universidades. Se acordó un listado de universidades que van a estar incorporadas en ese plan de acción de trabajo para hacer seguimiento y auditar a las universidades el año que viene. Se habló también, vamos a la segunda placa, sobre las empresas estatales que van a ser auditadas. Va a haber hay un listado también de las empresas que tiene previsto el gobierno privatizar de acuerdo a lo que se planteó originalmente en la ley bases, y que obviamente la auditoría va a encargarse de auditar esas empresas que el gobierno quiere privatizar. Otro de los temas, bueno, un seguimiento a la Universidad de Buenos Aires, un plan de acción de la AGN para incluir a la UBA en este caso, y una auditoría de 4 de sus casas de altos estudios, como la Facultad de Medicina, de Derecho y de Psicología. También, bueno, en este plan de acción, vamos a ver ahí, que contempla la auditoría a las universidades de Córdoba, del Nordeste, de Salta, La Plata, Cuyo, San Juan, de Chilecito, Tierra del Fuego, de la Patagonia y de Catamarca, entre otras, y la de San Juan también. Bueno, y por último, los legisladores aprobaron 57 expedientes, es decir, informes de carácter financiero y contable que se incluyeron en el cumplimiento de gestión de este año por parte de la AGN, de la Auditoría General de la Nación. Así que ahí quedó aprobado entonces el plan de acción de lo que va a ser la auditoría el año que viene. Bien. Sí, igual para agregar acá con respecto a la AGN y que menciona Martín, bueno, que falta todavía designar la dirección, ¿no? Porque el gobierno está los en miembros, va a haber un miembro de acá, ¿qué pasó? Va a estar alguien de Libertad Avanza, está en disputa de eso, sí. 3 miembros le corresponden, entiendo, me decían el otro día Unión por la Patria, está en disputa si efectivamente o no Negri le correspondería la decisión, en la Libertad Avanza entienden que no, que directamente esa silla tiene que ir para ellos, y esa definición todavía falta que se tome, así que hay que esperar para que entre en acción justamente la AGN y su directorio, que está encabezado por el peronista Juan Manuel Olmos, el año próximo, que con el recambio, o mejor dicho, con la nueva etapa legislativa, esperemos que esté conformado finalmente, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, el tema, creo que uno de los temas principales, como vos lo mencionabas también recién, Martín, fue cuál iba a ser el rol del AGN a partir de las diferentes auditorías a las universidades que se pedían, y en base a las partidas presupuestarias que hablando del presupuesto tampoco están en el presupuesto. Claro. Entonces, como, bueno, digo, a ver, ¿para qué hoy son importantes estas auditorías? Sí, fue un amplio debate porque cuando fue aprobada la ley de financiamiento de las universidades, el rol de la auditoría quedó muy desdibujado, porque la auditoría, tengamos en cuenta, hace precisamente investigación, seguimiento y auditorías precisamente. Considerando la autonomía de las universidades. Considerando la autonomía de las universidades. Pero lo hace con mucha posterioridad, y esto es lo que se le critica a la auditoría, ¿no? Que a veces hasta 2 años, por ejemplo, el plan de vacunación de la pandemia se acaba de aprobar recién este año, y ya pasaron casi 3 años. Esto es uno de los cuestionamientos más fuertes que se le hace a la auditoría, por eso en paralelo también están los informes de la AGN, que son de la Sindicatura General de la Nación, que depende ya del Gobierno Nacional, pero que se hacen con tiempo mucho más, digamos, corto en términos de lo que es un año de gestión de cada uno de los estamentos que investiga, tanto la Auditoría General de la Nación como la SIGEN, ¿no?
Bien, Ahí estamos. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, ahí se están poniendo un poquito más en claras las cuestiones de esta comisión que es presidida por el diputado Miguel Ángel Pichetto y, bueno, ya también de esa forma marcándose la línea que va a ser tipo en materia de control universitario el año que viene. Bueno, ya vamos terminando de nuestro queridísimo programa, reiterando también un poco la semana que viene no hay muchísima actividad, hay que esperar a ver si realmente... ¿Qué pasa con el Poder Ejecutivo? Alguien Está toda que me diga, la pelota. por favor, ¿qué va a pasar con extraordinarias? Se terminó hoy el periodo de sesiones ordinarias del año 2024 y ahora se inicia, obviamente, un periodo donde el Poder Ejecutivo tiene una gran actuación en lo que va a ser la agenda parlamentaria de ahora en más. Vos sabés que estaba mirando, porque preparé para la continuidad un tema sobre las sesiones ordinarias y extraordinarias. Usted también se queda después. Sí, vamos a hablar de eso. Muy bien. Pero lo que miraba es que dentro de las atribuciones del Congreso, que puede otorgarse a sí mismo la posibilidad de prórroga de sesiones ordinarias. Claro. Bueno, el Congreso no necesita el visto bueno del Poder Ejecutivo. Sí. Puede el Poder Ejecutivo prorrogar y también puede el Congreso prorrogar. Exacto. Ahora bien, hasta el 30 de diciembre. Claro, lo puede hacer el propio poder Legislativo. Lo que se trata también es que estén acordes y caminen de la misma mano el Senado y la Cámara de Diputados, digamos, que en ambos recintos. Y que eso se aplicó solamente una vez en los últimos 25 años, como vos decías, que fue en diciembre del 2001. Claro. Que en ese momento se prorrogaron las sesiones ordinarias el 19 de diciembre y que inclusive lo que apuntaban, esto está dentro de una de las cuestiones que estuve leyendo ahí en la página de la Cámara, que había observaciones hacia eso, porque en realidad lo que decían es que habían culminado y volvieron a abrirlas, como diciendo, ya terminaron y las volvés a abrir, como que la continuidad tendría que haber sido, digamos, hoy. Sí. Claro. ¿Entendés? Y no empezar el 2 de diciembre. Claro. De esta manera, pero me pareció un hecho importante, porque siempre aclarar a nuestra audiencia, Diputados Televisión, por qué la diferencia entre extraordinarias y subordinarias, me parece una cosa... Estas cuestiones que tratamos de incorporar día tras día, se renueva al público la audiencia de Diputados TV, y es importante que aquellos que no conocen y dar datos acerca del funcionamiento de la Cámara, porque muchas veces hablamos entre nosotros de política, sí, entendemos nosotros que del otro lado la gente no nos conoce. De sesiones ordinarias que hoy culmina y que puede prorrogarse, como bien vos decís, hasta el 31 de diciembre, después el Poder Ejecutivo entre enero y febrero está en condiciones en cualquier momento de llamar a sesiones extraordinarias donde el índice temático de proyectos a debatir lo fija solamente el presidente de la Nación. Esa es la diferencia fundamental. El de ordinarias es abierto, mientras que extraordinarias únicamente por cuenta y orden de Balcarce 50. Ahí estamos. Ahí está, mirá, tiró la diria y justo usted cuando empieza a doblar, bueno, ahí Balcarce 50. Ahí está, Google Maps. Google Maps, yo le hicimos toda la explicación. Bueno, gracias por acompañarnos a este equipo de lujo. Gracias Martín, gracias Fabi. Con Fabi nos quedamos. Yo no sé, hoy creo que me voy a hacer. Le mandamos un saludo muy grande a Horacio. Toda la programación. ¿No? Y un saludo grande a Horacio, que se esté recuperando pronto, que lo vemos la próxima semana. Será hasta el lunes, entonces buen fin de semana para todos. Chau, chau. Noviembre. ¿Cómo se gesta el Gutiérrez abogado? ¿Tuviste dudas? ¿Sos hijo de abogado? ¿Nace el abogado con el político? ¿Cómo es? O sea, el tema de ¿cuándo te metes en política? ¿De la mano de quién? ¿De Massa o antes?